Entonces, bueno, voy a presentar dos investigaciones. Gabriel habló conmigo y me dijo que había estudiantes dentro de vuestro grupo de investigación que estaban interesados en el tema de los apartamentos, ¿no? El tema de turismo de apartamentístico. Yo es cierto que no he trabajado mucho con temas de apartamentos. Con quien he trabajado estos temas es con José Perles, que es un investigador top. Gabriel lo conoce muy bien y gente de este grupo. Y, a ver, ahora, vale, que me he encontrado el puntero. Y entonces, pues voy a presentar un artículo que trabajé con él hace unos años. Creo que lo presentamos en Medellín. Creo que este lo presentamos en Medellín, estoy casi seguro. Luego hicimos algunas correcciones, porque bueno, ya sabéis, lo presentamos en un artículo, nos dijeron que dónde íbamos. Entonces, hicimos varias correcciones y os presento los resultados finales. Eso en relación a los apartamentos. Yo con lo que más he trabajado durante estos años es con el tema de Airbnb, que no solo incluye apartamentos, también, o apartamentos, vamos a decirlo, de personas, no empresas, sino que también incluyen apartamentos profesionales, pero bueno, también refleja bastante bien la realidad de la situación, porque al final lo que estamos encontrando es que hay un incremento de la oferta apartamentística, bien sea de personas particulares o bien sea de empresas, que están provocando movimientos de la demanda hacia estos apartamentos en lugar de hoteles, ¿no? Entonces, o a otro tipo de oferta alojativa de los destinos, como puede ser campings o cualquier cosa, ¿no? Entonces, la aparición de Airbnb es un fenómeno que tiene que investigarse dentro de esta revolución que está habiendo con los apartamentos en relación a otra serie de oferta alojativa como pueden ser los hoteles, ¿no? Hablo tres líneas sobre mí, ¿no? Gabriel me ha introducido ya un poco pues, mi perfil. Bueno, soy doctor en Economía por la Universidad de Alicante, tengo mención internacional, que se consigue cuando ya sabéis, cuando estás 3 meses haciendo una estancia fuera y demás. Soy profesor titular de la Universidad de Alicante y dirijo el grupo de investigación en Economía de la Innovación y la Inteligencia Artificial. Antes estaba en el grupo de investigación de turismo, pero llevo unos años ya trabajando más que nada en temas de innovación. Ahora con el tema de la inteligencia artificial, pues estoy dirigiendo 4 tesis doctorales directamente relacionadas con la aplicación de la IA en la economía y entonces pues decidimos montar un grupo de investigación, 4 profesores, estos 4 doctorandos a los que les dirijo y bueno, pues dar un poco cabida a estas inquietudes que tenemos en tema de innovación y que, como Gabriel apuntaba, pues derivamos mucho en el tema del sector turístico. De hecho, creo que la mayoría de los artículos en los que estamos aplicando innovación es en el sector turístico, como vamos a ver con el tema de Airbnb. Pero bueno, también pertenezco al Instituto de Estudios Turísticos de la Universidad de Alicante, donde está también Fernando Vera, como comentaba antes Gabriel, y luego aparte también en el Instituto de Economía Internacional, ¿no? Entonces, un poco este es por decirlo de alguna forma, mi currículum muy resumido. El área que más me interesa trabajar es el tema de la economía de la innovación y en esta aplicación de la innovación es donde trabajamos mucho con tema del sector turístico. Aunque mi tesis doctoral la trabajé con Ana Ramón fue mi codirectora, y entonces pues siempre trabajo también en temas de turismo, aunque siempre intento meterle la pincelada de la innovación y la digitalización. Ana Clara lo sabe bien por los trabajos que hemos hecho en la tesis, pero bueno, también trabajo mucho temas de sector turístico, propiamente dichos. Los dos artículos que quiero hablar son este que comentaba antes con Perles, fue quien diseñó toda la metodología de trabajo. Yo le ayudé aparte de la revisión y demás, pues a sacar los resultados, pero Perles fue quien comenzó esta investigación con Ana Belén Ramón y con María Jesús Such. Y es el primero de los artículos como decía, voy a exponer. Es un modelo de fijación de precios hedónicos aplicados a los apartamentos en España, pero de las zonas únicamente de sol y playa, ¿vale? Zonas litorales. Hay ejercicios hechos de apartamentos, o había antes de este de trabajo, ejercicios hechos de apartamentos o precios hedónicos de apartamentísticos, pero solo en las grandes ciudades, en Madrid y Barcelona. Nosotros en esta investigación lo que hicimos fue abrir un poco y trabajar a partir de unos datos que encontramos de una web que se llama Tecnitasa. Lo que hicimos fue hacer un ejercicio sobre la oferta en el litoral, en todo el litoral mediterráneo y atlántico de España.
Y este es el segundo de los trabajos que voy a presentar. Este todavía no está terminado, tenemos los primeros datos. Vamos a trabajar con dos bases de datos, una en Valencia y otra en Madrid. De Valencia ya tenemos todos los resultados y ahora estamos trabajando en los datos de Madrid. La diferencia es que con Valencia tenemos, creo que son 150.000 filas, vamos, de 150.000 datos registrados, y con Madrid creo que es como 1 millón y pico. Entonces, bueno, pues creo que ha sido más por pereza. Hemos empezado a hacer primero la metodología, aplicarla en la ciudad de Valencia. Ya tenemos los primeros resultados, funciona, nos gusta, aunque hay que hacer un par de ajustes para ver la robustez, pero nos gusta lo que nos está saliendo. Y entonces, quiero plantear estos dos ejercicios porque, aunque tienen algunas similitudes, ahora vamos a ver, quiero presentaros las dos formas que hemos tenido de trabajar. Aquí trabajamos con bases de datos de 60 apartamentos, ¿vale? 60 apartamentos, con toda la muestra, contando todas las semanas, bueno, los meses de 3 años, pues podríamos tener, pues no sé, 100 y pico datos. Aquí, como digo, estamos hablando de más de 1 millón de filas con más de 60 variables. Entonces vamos a ver cómo el enfoque que le hemos dado pues es distinto. En este caso también trabajamos con un modelo Logit. Bueno, aquí es una regresión OLS, aquí tenemos un modelo Logit. Aparte de eso, el tratamiento de los datos también ha sido diferente. Entonces, voy a empezar con este de aquí, es un ejercicio más tradicional, con este artículo que se llama The Rental Prices of Apartments Under the New Tourism Environment, pues un modelo de precio hedónico aplicado a los destinos litorales españoles. El objetivo de este artículo era estimar el valor de los precios de los apartamentos turísticos en las zonas de sol y playa, ¿vale? Es un ejercicio de precios hedónicos tradicional. Modelo OLS, ahora veremos que utilizamos un modelo pues, de corte transversal y luego hacemos un pool, aunque tenemos información creo que son 3 años, ahora lo veremos, pero creo que recordar que son 3 años y entonces tenemos la información de los apartamentos durante todos los meses de 3 años, está pasando un coche por ahí, durante todos los meses de 3 años, al final vimos que lo único que variaba realmente eran los precios, ninguna otra variable variaba durante los apartamentos. Al final, pues que tiene 3 dormitorios, tiene 3 dormitorios, ¿no? O sea, rara vez se hacen obras, bueno, sí que se hacen, pero en este caso, en esta muestra, con solo 60 apartamentos en cada mes, pues no se apreciaba, no había ningún tipo de diferencia. Es decir, un apartamento está siempre a los mismos metros de la playa, eso es así. Entonces, al final utilizamos, aunque teníamos información de varios meses, utilizamos un pool, ahora lo veremos. Los datos, la innovación que metemos en este artículo es la obtención de datos de Tecnitasa. No habíamos visto hasta este momento un artículo que utilizara los datos de Tecnitasa, que es una web que hace tasaciones de precios de apartamentos de las provincias en el litoral español, y los resultados que obtenemos, pues es cierto que, por un lado, ahora lo explicaré mejor, encontramos relevancia de las determinantes tradicionales, de los modelos hedónicos, ¿vale? Pues el número de habitaciones, los metros, pues la zona en la que está, pero metemos dos variables, se resumen en dos variables, pero dos elementos nuevos, que es la competitividad del destino y la reputación online. ¿Veis? Como digo, yo siempre que trabajo con el equipo de turismo, siempre les meto la pildorita de la innovación. En este caso, lo que nos interesaba, a mí me interesaba particularmente por otros estudios que estaba llevando a cabo en otras, pues con otros, sobre todo con Airbnb, meter el tema de la reputación online, no tanto del apartamento, que eso ya lo habíamos estudiado con el tema de Airbnb, sino la reputación del destino. Por tanto, aquí lo que nos encontramos, como decía, es novedades metodológicas en los datos, novedades metodológicas en la muestra, porque no había de zona del litoral o de todo el litoral, ¿vale? No había un estudio hedónico, de precios hedónicos de todo el litoral de España, y novedades metodológicas en la incorporación de variables referidas a la competitividad turística, no solo competitividad del apartamento, también es importante saber el destino en el que está el apartamento, y la reputación online. Realmente, bueno, pues un poco explicando lo que podéis encontrar en el artículo, si lo descargáis, lo compartí con compañeros que están aquí en
esto, en el evento de hoy. Entonces, bueno, pues si tenéis cualquier duda lo podéis pedir a Gabriel o me lo podéis pedir a mí. Lo que decimos en este artículo es que los modelos de precios únicos son muy típicos en el sector turístico. Al final, no solo en el sector turístico, al final, sobre todo en el sector inmobiliario. En este caso, pues tenemos oferta apartamentística, que es una derivada, si lo pensamos bien, del sector inmobiliario, ¿no? El sector turístico, pues aplicado en relación con el sector inmobiliario. Al final lo que se están poniendo de alquiler no son espacios habilitados específicamente para el turismo, sino que es la explotación turística de un apartamento que puede ser utilizado pues, como decimos, para el turismo, como segunda residencia o como si quiero guardar ahí yo cajas de una mudanza, ¿no? Entonces, por eso está muy relacionado el estudio de los precios de los apartamentos con el sector inmobiliario. De hecho, es una de las variables que introducimos nosotros y, por tanto, pues tiene bastante... ha tenido bastante recorrido el estudio de precios hedónicos de los apartamentos, ¿no? Turísticos. Lo que pasa es que, como decía, generalmente lo que se ha hecho cuando se ha estudiado este tipo se ha hecho este enfoque sobre los apartamentos, lo que se cogía era la estructura y los usos del alojamiento. Los metros, el número de camas, el número de baños, si tenía piscina, ¿no? Nosotros aquí como decía antes, le damos más importancia también a la descripción del entorno y a otros condicionantes relacionados con el sector turístico, como puede ser la estación del año, la existencia de eventos, que esto también es cierto que se ha ido aplicando pues, durante los últimos años en estos estudios de precios hedónicos de los apartamentos, pero nosotros específicamente nos enfocamos en estas cuestiones de competitividad, como decía antes. Repito, este estudio se engloba en dos áreas, ¿no? Bueno, quizá la de Airbnb no tanto, pero sobre todo en el estudio que junto a Ana Ramón Perles y María Jesús Such llevamos haciendo durante años de la competitividad turística. Cómo la competitividad turística se define o cómo la competitividad turística afecta a la llegada de usuarios o, en este caso, al precio, ¿no? Si buscáis en mi perfil, por ejemplo, de ResearchGate y buscáis competitiveness, vais a ver la cantidad de estudios que hay. De hecho, nos acaban de publicar uno hace muy poco donde definimos los retos de competitividad del futuro del sector turístico, ¿no? Pues entonces, ahora veremos aquí en las variables dónde están estos elementos de competitividad, ¿no? La otra de las incorporaciones que decíamos, o sea, que decía que sobre este artículo es el tema de la economía digital, que es donde yo puedo aportar más en este artículo, en este nuevo impulso que supone la economía digital, el entender que la economía digital tiene sus propios mecanismos de competitividad. Es decir, no solo puedo medir la competitividad como se ha hecho tradicionalmente, como han hecho todos los indicadores, pues en base a banderas azules, en base a no sé, a metros de playa o renta per cápita, incluso también puede ser un indicador de competitividad turística, sino que también hay otros elementos que tienen mucho que ver con cómo el turista entiende el destino. Y en este caso nosotros lo que introducimos aquí es la reputación online, no de los apartamentos, que como decía, eso ya lo habíamos visto con Airbnb, sino de los destinos. Y aquí este es un ejercicio donde se analiza sobre todo la competitividad de los destinos. Queremos ver el efecto de la competitividad de los destinos sobre los precios de los apartamentos. Tradicionalmente, ¿cómo se ha hecho esto? Pues con tiempo de respuesta de los usuarios, de los hosts, o la valoración en estrella de la comunidad, el número de comentarios. Nosotros lo hacemos, como tenemos aquí, con una página que se llama Social Bain, que tiene índice de reputación online de los destinos. Es como nosotros medimos la reputación de los destinos, ¿no? Como decía antes, y ya para ir, antes de entrar al modelo, en el caso de España existe una falta de estudios sobre el impacto o incluso también del tema de precios únicos que combine todos los destinos litorales. No habíamos, nosotros no encontramos ninguno que hiciera un ejercicio con toda la costa. Hay ejercicios aislados, como decía, casi todo de Madrid y Barcelona. Nosotros lo que hacemos es ampliar este ejercicio a todos los destinos litorales españoles. ¿Por qué? Porque nos interesa mucho, como decía, la competitividad del destino, no tanto del apartamento, sino del destino. Y como veremos a continuación, hay una comunidad, pero ahora veremos, no quiero hacer spoilers, que es donde
por ejemplo, si yo fuera un inversor, no compraría un apartamento porque la rentabilidad que le voy a sacar es menor que en otra comunidad, por ejemplo, ¿no? Porque una cuestión de competitividad o una cuestión de exceso de oferta, como creemos que es lo que ocurre en este caso. En fin, no me quiero enrollar mucho más, paso directamente a la metodología y a los resultados. Supongo que lo conoceréis todos, modelo de fijación de precios hedónicos, un modelo tradicional con un elemento que va a ser una constante y con bueno, pues una serie de X y betas, que son las betas, beta 1, beta 2, bueno, y beta 0 también, las que vamos a ir descubriendo con la realización de nuestro ejercicio, y las X, pues ya sabéis que son los valores que toman las variables dependientes, y en este caso nuestra variable, la variable dependiente sería el precio medio por semana, pero bueno, como digo, es que no cambia, es que al final utilizamos precio por mes, porque el precio medio de los meses, en junio, en julio, en agosto, en septiembre, veis de 2014 hasta 2017. Entonces, nuestra variable dependiente va a ser el precio y una serie de variables independientes que veremos ahora, que dividimos en tres grupos. Por un lado, las variables, llamamos H, de home, son las variables que definen la vivienda. Ese es el modelo tradicional de los precios hedónicos, utilizar las características del inmueble, ¿vale? Además, le metemos una serie de variables relacionadas con el entorno y unas variables, variable T, que son las relacionadas con la actividad turística en el entorno. Al final definimos estas de aquí, veis, como decía, el precio, pone price week porque es el que nos dan, pero nosotros utilizamos el precio mensual finalmente, o bueno, una media de los precios de cada semana, creo recordar, y creo que era así, estoy casi seguro. Y además, como característica de la vivienda, utilizamos el tipo de casa, los metros cuadrados y la localización, si está en primera línea de playa o no. Evidentemente, si tuviéramos un destino como Madrid aquí, pues no podríamos utilizar esta variable o tenemos que utilizar, por ejemplo, localizada en punto de interés, ¿no? Si estás en la Puerta del Sol, tiene un precio, y si estás en otro lugar, tiene otro. Pues aquí lo que utilizábamos era localizada en zona de playa, primera línea. Como dentro de las características de los destinos, pues tenemos el número de viviendas, si está cerca de un aeropuerto, los kilómetros de costa, la densidad de población, el número de banderas azules, los ratios de desempleo, en definitiva una serie de variables que nos hablan de la situación del destino. Nos hablan tanto de la situación social, de la situación económica y alguna serie de condicionantes que creemos, todavía no hemos hecho el modelo, que pueden tener de cierta relación con el sector turístico o con la competitividad de ese destino. Por ejemplo, incluso hasta la población de personas mayores. Ahora veremos que no todas las variables afectan y de hecho quitamos algunas. Y en relación con la actividad turística, esto sería como competitividad turística, lo que hacemos es metemos una variable categórica en función de las regiones: Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Islas Canarias e Islas Baleares, ¿vale? El resultado del informe de Exceltur, el índice de competitividad turística publicado por Exceltur, y, como decía antes, el índice de reputación online de Social Bain del año 2016. Entonces, por tanto, tenemos algunas características de la vivienda, las que nos da Tecnitasa son las que tenemos, algunas variables del destino para entender cómo estos elementos condicionan a los precios. Por ejemplo, si yo estoy en un destino con una población pues, demasiado envejecida, pues quizá atraiga a un tipo de turista distinto a que si estoy en otro tipo de destino donde vienen jóvenes y los jóvenes pueden pagar más o menos. En definitiva, buscamos variables que puedan tener algún tipo de efecto sobre la determinación de la oferta turística. Y por último, como decía, pues elementos de competitividad turística. Una categórica que nos diga si hay diferencias entre las regiones y luego los índices de Monitor y de Rep Online. Claro, ¿qué ocurre? Que dentro de todas estas variables, pues cuando empezamos a mirar, pues empezamos a tener problemas. Problemas que no todas no son válidas para hacer el ejercicio, y entonces aquí empezamos un proceso de análisis que costó mucho, que es: vamos a quedarnos con las mejores variables, no vamos a meter todas porque el modelo
no aportaba gran cosa cuando metíamos tantas variables, muchas no nos decían nada, así que analizamos multicolinealidad, transformamos variables, sobre todo la que transformamos fue coast, la pusimos también en cuadrática, y a partir de, no sé si fueron como 15, 20 regresiones, analizamos el A y C y el B y C y el R cuadrado para quedarnos con las variables que mejor determinaban o que nos permitían trabajar con unos modelos con más capacidad explicativa y más robustos, ¿no? Fue un ejercicio, esto fue en lo que más se tardó, en trabajar, en seleccionar las variables una a una, haciendo los ejercicios, pues sabéis cómo funciona, ¿no? Viendo la relación entre las variables, la relación respecto a los modelos. De hecho, en el primer artículo que nos tiraron para atrás, pusimos, creo que fueron, no sé si fueron, hay 12 variables, creo que pusimos 8 o 9, nos lo tiraron para atrás. En fin, esto fue lo que más tardamos, en la selección de las variables. Finalmente, este es el modelo que presentamos. Primero, para el año 2015, únicamente para el año 2015, donde vemos, pues, aquí, fijaos que no están todas, y hay alguna variación, por ejemplo, para obtener una mejor relación lineal se conseguía cuando se elevaba al cuadrado la variable costa y, no sé, alguna cosa así más que... Ah, sí, esto. Estaba pensando en la región de Valencia, ¿vale? Fijaos que de todos los... cuando empezamos a trabajar, el primer modelo pusimos Valencia, Cataluña, Andalucía, pusimos toda, menos una, claro, es categórica, y al final, con el ejercicio que mejor cuadraba era dejando únicamente la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, lo que observamos, tanto para el año 2015 como para el pool que hicimos entre 2014 y 2017, perdón, es que la relación era negativa y, por tanto, los precios de los apartamentos a la Comunidad Valenciana eran inferiores a los de el resto de la muestra, que como digo, pues incluye Murcia, incluye Andalucía, Cataluña, en fin. Si os dais cuenta, tanto para el año 2015 como para el año 2017 son resultados parecidos, bueno, parecidos al menos en el signo, veis, uy, perdón, todos estos son positivos, todos estos son positivos. Creo que hay una que es esta de aquí, SEC11, que si no recuerdo mal era el porcentaje de segundas residencias, es la única que vimos que había alguna variación, lo explicamos en el artículo, y bueno, el R cuadrado sí, se nos iba a 60%, bueno, no es que sea muy alto, para el año 2015 75%, para todo el conjunto de la muestra un 60%. También es normal, es comprensible, ¿no? Entre el año 2014 y 2017, pues es un periodo muy largo y, bueno, puede haber muchas variaciones, pueden entrar viviendas, pueden salir otras. En definitiva, pues era lógico esperar que en una muestra más grande, pues tuviéramos quizá más variables que fueran robustas, pero que al final la capacidad explicativa, por lo que fuera, pues se nos cayera un poquito. Pero en definitiva, bueno, la relevancia, los resultados que obtenemos es que las características de los hogares, al menos la información que tenemos de Tecnitasa y el entorno, están determinando el precio del alquiler turístico, es como se esperaba. O sea, estar, por ejemplo, a ver si encuentro la que quería, si era Subhouse. Vale, no, sí, aquí está, exactamente. La superficie de la vivienda, ¿vale? La superficie de la vivienda es positiva, como cabe esperar. A mayor metro, cuanto más metros, pues tendré más, más precio, mayor precio. Pero, sin embargo, nos encontramos también con cosas bastante interesantes. Por ejemplo, que estar enfrente de la playa sale como variable negativa. Y esto está relacionado, por ejemplo, con la cuestión de la Comunidad Valenciana. Esto tardaría mucho en explicarlo, pero lo que observamos es que estos ejercicios, hacerlos con tanto, al elegir todo el litoral, presentaban algunas dudas, algunos problemas metodológicos. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad Valenciana, tiene una gran cantidad de segundas residencias, es la comunidad, como sabréis, que más segunda residencia tiene de toda España, además es bestial la cantidad de segundas residencias que tiene. Luego, playas, kilómetros y kilómetros de playa, solo tenéis que venir a San Juan, estáis invitados todos. Hay muchos kilómetros de playa, pero claro, al haber tanta oferta apartamentística, quizá, por ejemplo, Barcelona tiene menos metros de playa, la ciudad de Barcelona, solo la ciudad,
y los apartamentos te la están metiendo hacia adentro, pero son muy caros, son mucho más caros que en el conjunto de la Comunidad Valenciana, donde hay donde hay una gran cantidad de apartamentos que se están alquilando, ¿no? Pues vas, por ejemplo, a Torrevieja, pues ahí todos son apartamentos. Entonces, vimos esto, ¿no? Este tipo de cuestiones que nos dijeron, bueno, cuidado por aquí, porque sí que es cierto que hay cosas que pueden ser interesantes, por ejemplo, el tema de la reputación online, a ver si encuentro, por ejemplo, el tema de la reputación online tiene un signo positivo, esto es muy interesante, encontrar que la competitividad sí que, en función de si un destino es más o menos competitivo, sí que está generando cambios en los precios, pero luego hay otra serie de variables que están más condicionadas a las características concretas de los destinos que lo que sería al valor en sí del apartamento. Entonces, bueno, como digo, este es un ejercicio que damos un segundín, solo necesito un segundín. ¿Qué pasó con Moreno? Vale, ya está, es que estaban tocando a la puerta. Ah. Nada, estoy, era eso, he abierto y he dicho que estaba ocupado. No, y entonces, como decía, este tipo de ejercicios hay que cogerlos con pinza, ¿no? Es muy importante la hipótesis que queramos plantearnos. Esto fue pues un artículo sin más, pero para otro tipo de cuestiones, más para tesis doctorales y demás, hay que abordar muy bien las hipótesis porque los resultados a veces pueden ser un poco raros cuando agregamos tanta información. Precisamente por eso, en este estudio, en el segundo de los estudios que quiero presentar, que lo voy a hacer rápido, hemos elegido por un lado Valencia y por un lado Madrid. No hemos querido agregar las muestras porque sabíamos que íbamos a tener problemas si lo hacemos, ¿no? Entonces, este segundo estudio lo presento muy rápido. Se enmarca dentro de las investigaciones que hacemos sobre el fenómeno de Airbnb, sabéis, mayor distribuidor y comercializador de alojamientos de apartamentos del mundo, que no voy a entrar en esto porque es solo la introducción de este fenómeno que ha generado pues, un nuevo tipo de oferta turística, bueno, no nueva oferta, sino una nueva forma de distribución de la oferta turística y ha provocado un terremoto, ¿no? Este estudio que voy a presentar ahora se enmarca dentro de toda una línea de investigación. Aquí solo he puesto 4, tenemos más capítulos de libros, tenemos bastante más investigaciones al respecto. Y entonces, este que vamos a presentar ahora, esperamos que nos lo publiquen en 2021, como digo, hay que terminarlo. No sé si en agosto vamos a retomarlo, pero a ver si en septiembre pudiéramos tener todo terminado y el artículo ya pues, enviado a alguna revista. El objetivo de este artículo en concreto es estimar si o valorar si la situación del COVID ha generado cambios en las pautas de consumo de los usuarios. Sabemos que ha habido cambios en el consumo, sabemos que ha habido una caída del consumo, explicado pues primero por restricciones de viaje a los países, segundo por miedo, tercero por reducción de la renta por despidos y demás. Eso está claro. Hay un descenso del consumo, un descenso de la actividad turística, pero la cuestión es si las personas que están viajando están cambiando sus pautas de consumo o se mantienen las pautas, solo que se reduce el consumo. Para esto, aquí se nos complica la historia. Primero, como decía, lo que hacemos es no trabajar con datos agregados de Madrid y Valencia. Vamos a estudiar los dos casos por separado. Yo voy a presentar los datos de Valencia, pero nos encontramos con que la base de datos que utilizamos, como decía, son 65 variables como decía, creo que era más de 1 millón de datos que tenemos en Madrid, la comunidad de la ciudad de Madrid, y creo que unos 150.000 datos solo de Valencia. Esto nos lleva a tener que trabajar directamente con la aplicación de técnicas de Machine Learning. Es la única forma que tenemos para abordar un ejercicio de estas características. Vamos a trabajar con 3 metodologías, Lasso, Logit y matrices de confusión. No voy a entrar más en esto, voy directamente a los ejercicios. Como sabéis, pues la COVID generó un descenso radical del volumen de usuarios. Esta es la pregunta que decía antes. Cambió también la pauta de consumo y
la única forma de trabajar con una base de datos de Big Data de estas características, pues es mediante técnicas de Machine Learning. La metodología, bueno, muy sencilla. Vamos a trabajar con un modelo Logit para estudiar las preferencias de la demanda a partir de una función que va a incluir variables relacionadas con precios, con las características de los apartamentos, con las características de los destinos, como decía, un Logit, o sea, un modelo logístico del precio sobre 65 variables, donde el valor 0 se lo damos a la ocupación, al valor es por debajo de la ocupación media de toda la muestra de 3 años, ahora veremos, y valor 1 se ocupa por encima de la media. Lo primero que hacemos, no voy a extender mucho en esto porque me llevaría bastante tiempo, es aplicar la regularización Lasso, Rich y la Elastic Net. Descartamos en este caso Random Forest, porque bueno, con la regularización Lasso realmente el ejercicio ya nos salía bastante interesante. Para quien no lo sepa, pues la regularización Lasso es una metodología de Machine Learning que lo que te hace es descartar, hace una a una, o sea, va haciendo todo el modelo, incorporando y eliminando variables y se queda con los modelos que menor error cuadrático medio tienen. Al final de 65 variables, esta regularización nos determina únicamente 12. Nos dice que el mejor modelo de las miles de posibilidades que tendríamos es este de aquí, que incluye los precios, el tipo de apartamento, el número de reviews, los dormitorios, los baños, el ratio de respuesta, en definitiva la política de cancelación. Estas son las 12, como digo, de 65 variables que minimizan el error de todos los posibles modelos. ¿Es la mejor forma de obtener las variables más importantes, las mejores variables? Bueno, en la regularización Lasso funciona bastante bien, yo he trabajado bastante con ella, funciona bastante bien. Es cierto que perdemos muchas veces el sentido, no sabemos lo que está ocurriendo en el modelo, aunque lo podemos ver, pero costaría mucho ver todos los ejercicios. Y al final, si por lo que sea quisiéramos incluir alguna variable más, no estaría reñido, es decir, podríamos meterle una variable más porque teóricamente nos cuadra y podríamos decir que utilizamos esta regularización más el empleo de una variable nueva, tampoco estaría mal, ¿no? Nosotros en este caso hemos seguido a 100% los resultados que nos da Lasso, porque al final no teníamos ninguna hipótesis de partida respecto a las variables, sabíamos que queríamos un conjunto de variables de todas las que nos daban, pero no sabíamos exactamente cuáles eran las más representativas, el modelo nos lo da, y entonces a partir de este modelo, que como digo se determina a partir de toda la muestra, lo que hacemos es segmentar. Vamos a hacer un training y un testeo. Primero sacamos los errores para toda la muestra, o sea, los resultados del modelo Logit para toda la muestra. Vemos que juntando los años 2018, 19 y 2020 va a ser nuestra muestra de testeo, ¿vale? Va a ser donde nosotros vamos a aplicar para ver si ha habido o no cambios de pautas. En toda la muestra tenemos un 56% de acierto. ¿Es alto? ¿Es bajo? Bueno, si solo utilizamos los años 2018-2019, tenemos un 61%. Por tanto, bueno, pues no es tan bajo, ¿vale? Por tanto, nuestro modelo Logit para los años 18 y 19, utilizando todas las variables, perdón, que nos proporciona la regularización Lasso, nos ajusta un 61%. Esta es la matriz de confusión, no voy a entrar en, es que si entro se nos va a ir mucho tiempo. Estos serían los verdaderos negativos, los verdaderos positivos, y como digo, pues hablaríamos de un 61% de ajuste, de aciertos. El modelo acierta en el 61% de las veces. Si lo hacemos únicamente con el año 2020, con el año del COVID, en este caso, cuando me refiero a año, me refiero a los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Hablamos de un 60%, ¿vale? Fijaos, aquí estaríamos hablando de un 61,75 y aquí un 60,22. Vale, llegados hasta aquí, queda hacer el último ejercicio, ya acabo, Gabriel, lo prometo, que consiste en ver si con los estimadores de los años 2018-2019 podríamos adivinar las pautas de consumo del año 2020. Es decir, utilizar el año 2018-19 como la muestra de entrenamiento y aplicarla sobre la muestra de testeo. Este es el resultado que tenemos ahora mismo, hay que seguir trabajando. Se nos queda un 8%, fijaos que pasamos de un resultado de 60%
a un 52%. No es una reducción tan significativa. Es decir, podemos advertir que ha habido un cambio de pauta en el consumo. De hecho, se puede ver aquí, se puede apreciar claramente cómo hay algunas variables que modifican un poco su valor, pero este cambio que ha habido entre los años 18 y 19 y el año 20, la diferencia no es significativa como para decir que ha habido un cambio en la tendencia, un cambio en la pauta de consumo. Como decía, pues los precios han tomado más relevancia, también las políticas de cancelación, son resultados preliminares, hay que trabajarlo también con el caso de Madrid, ver si hay que hacer algún ajuste más en el modelo, pero bueno, va a ir por aquí. Esta va a ser la metodología que vamos a utilizar, una fusión de técnicas de Machine Learning, que es como decía, con lo que estoy trabajando con mis estudiantes de doctorado, con el modelo Logit en este caso, y creemos que bueno, esta metodología resuelve un ejercicio que hubiera sido imposible hacer de otra forma. Fijaos que, por ejemplo, cuando estábamos hablando del primer modelo, teníamos 15 variables y perdimos muchísimo tiempo haciendo el análisis para sacar el A y C y el B y C de múltiples regresiones para ver con qué variables nos quedábamos. Aquí, con una técnica de Machine Learning, resolvemos este ejercicio y nos permite adentrarnos en otros, como esto que decía de entrenamiento y testeo, para obtener pues, otra serie de resultados que creemos que van en la buena dirección, aunque por supuesto quedo atento a cualquier comentario que queráis hacer y a lo que sea, pues como siempre, Gabriel, estoy a vuestra completa disposición. Así que nada, muchísimas gracias y ya está. Muchas gracias, profesor Moreno. Ha sido un placer tenerlo por aquí, por estas lides. ¿Me he pasado de tiempo, Gabriel, o bien? ¿Tiempo bien? ¿Perdón? ¿De tiempo bien? Perfecto. Ah, bueno, perfecto. Vale. Ahora viene la parte de batalla, porque Bueno, este seminario es de capa y espada. Hombre, no esperaba menos de ti. ¡Ja! Y no sabés lo que tengo atrás mío. No, bueno, muchas gracias, Luis. Estuvo muy bien la exposición, muy en tiempo. La verdad que fue un gusto. Abrimos entonces a los comentarios, sugerencias. No sé si primero quieren, porque yo le había pedido a María José y a Martín Spregman que leyeran el trabajo antes, así que si quieren, si les parece bien, comenzamos entonces con los comentarios, preguntas y demás que tengan. Comenzamos con el género femenino, Martín. ¿Te parece bien? Perfecto. Dale, María José. Viste que Bueno. es tradición de nuestro seminario esto siempre de poner comentaristas a partir de Juan Carlos Martín, ¿no? Que nos enseñó esto. Sí, es cierto, es cierto. Eso es cierto. Bien, buenos días. Bueno, un gusto, Luis, estar en contacto contigo, conocerte. Felicitaciones por el trabajo. Me parece un buen aporte al avance de la economía del turismo, ¿no? El analizar la determinación de los precios, no solo por el libre juego de la oferta y la demanda, sino por bueno, cuáles son los determinantes de los precios de los apartamentos. Lo que vamos a comentarte es el primer artículo que presentaste, no el segundo. Sí, el segundo no está todavía presentado. No lo tenés todavía publicado, perfecto. No. Bien, bueno, nada, eso, decirte que nos pareció un buen aporte el analizar esto, el tema de las propiedades, de las características de las propiedades, ¿no? Básicamente ustedes lo decían ahí, la competitividad del destino como un factor de los determinantes del precio, de la reputación online, que tú lo mencionaste como una innovación de los trabajos, y también ustedes lo ponían ahí en el artículo de que quizás podría servir como una línea de base para analizar, previo al uso generalizado de Airbnb, qué variables afectan los precios, y luego de que eso se generaliza, bueno, también poder analizar un poco cómo influye Airbnb en la determinación de los precios. Yo me voy a concentrar en preguntas vinculadas a segundas residencias porque es en lo que estoy trabajando en mi tesis de doctorado. Entonces, preguntarte, ¿ustedes utilizan el número de segundas residencias como variable explicativa del modelo en base a datos del censo del INE? Lo ponen ahí en la tabla. Te quería preguntar cómo estiman ese dato, si es como, por ejemplo, aquí en Uruguay, es que si la vivienda está cerrada, bueno, después se considera que es una vivienda no ocupada. O si le preguntan a cada uno de los hogares censados si tiene o no tiene una segunda residencia.
Eso por un lado. Después preguntarte, habrás visto que en la literatura académica hay una discusión en torno a la definición de segunda residencia, ¿no? ¿Qué es una segunda residencia? Si se tiene en cuenta una categoría unitaria o una definición más amplia que permita avanzar. Bueno, entonces te quería preguntar cómo trabajan ustedes ese tema y cuál es la diferencia con el turismo residencial, que también lo vi que ustedes lo mencionan en el artículo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre turismo de segunda residencia y turismo residencial? Si has visto un poco algo de estos temas. Bueno, después también consultarte si conoces algún trabajo que caracterice las segundas residencias, los propietarios o las viviendas, no sé si conoces algo de eso. Y después con respecto al modelo, bueno, preguntarte, ustedes plantean dos modelos, ¿no? Uno para el año 2015 y después un pool que va 2014-2017. Primero preguntarte por qué suponen una relación lineal de inicio. Y después, bueno, por ejemplo, la variable segunda residencia no te da, no me acuerdo, está la profesora de serie de tiempo acá, Viviana, puede ayudar con que la variable no te da significativa en el modelo. Y ahí ustedes dicen que eso puede tener una interpretación, ¿no? Entonces, bueno, eso también consultarte o ver si se pudiera analizar por un lado, las segundas residencias que son de uso solo de los propietarios y las segundas residencias que tenés para alquilar, ¿no? Porque puede ser que no todas las segundas residencias están en el mercado de rentas, ¿no? Entonces capaz que eso te está determinando la no significación de esa variable, ¿no? Después, cuando ustedes consideran, hay dos variables que me generaron dudas, que es el tipo de vivienda que pones, si fuera apartamento o si fuera flat, o sea, si fuera apartment 1 o si fuera flat 0, entonces ahí me generó la duda qué estás considerando en cada una de esas dos categorías. La otra variable que aparece, que no está en la tabla esa explicativa que vos pones en las variables, es LTUR 12, que no sé a qué se refiere, si son la cantidad de turistas, o no sé, preguntarte qué es. Y lo otro que vos decías, beachfront, la variable que esté enfrente a la playa, que te da negativa, bueno, consultarte, ustedes lo dicen ahí, que es un problema con la base de datos, que no está bien definido, si está enfrente o no al mar. Preguntarte ahí cómo ven ustedes el recategorizar esa variable, ¿no? Si ven que eso sería posible. Bueno, yo tenía esos comentarios, Martín creo que tiene otros más para ti. Si quieres, te voy contestando a ti, María José, y ahora Dale. el turno de Martín, pues ya me da luego Martín tiene confianza conmigo y sé que está preparado. María José, si se me olvida alguna, me la recuerdas, ¿vale? Decirte, Dale. como lo que estaba comentando al principio, la metodología de esta investigación la realizó José Perles, ¿vale? O sea, seguramente si tienes alguna duda que no te responda, me mandas un correo y yo te pongo en contacto con él, ¿vale? Porque él es el realmente más experto en turístico, o sea, más experto en el área turística, ¿vale? En ese desarrollo. Pero bueno, trabajé mucho con este artículo, entonces creo que te podría responder. Si quieres, me va recordando algunas de las preguntas una a una, aunque no sean enteras, yo te las voy diciendo, porque me has hecho tantas y no digo para apuntar. Entonces, si puede. Bueno, Sí. Sí, te decía el tema de las segundas residencias, que ustedes lo incluyen como variable explicativa. ¿Tenés idea ahí qué estimación hay en el INE? Sí, aquí el tema, como sabrán todos los que están aquí, que se dedican a la investigación, nosotros estamos cogidos de pies y manos con los datos. En el INE, cuando tú te compras una vivienda, por ejemplo, el registro que tiene el INE tiene el registro de todas las viviendas de España, ¿vale? Entonces, hay un dato que es segundas residencias, primeras, segundas y totales. O sea, cada ciudad te pone el porcentaje de segundas residencias. Es un dato que te da el INE. Nosotros no podemos subestimar o sobreestimar porque es el dato que tenemos. Entonces, solo podemos trabajar con ese. Que sea más o menos acertado, bueno, es un buen dato. Al final, por ejemplo, lo que te voy a decir es que si tú en la Comunidad Valenciana el 70% de las viviendas, bueno, 70, me pasa un poco, ¿vale? El 30% de las viviendas están categorizadas como segunda residencia porque la persona que compra la vivienda indica que es su segunda residencia, pues te lo tienes que creer. Si está en alquiler o no está en alquiler, eso ya no lo sabes. Eso ya,
sí que no, lo perdemos porque no tenemos esa trazabilidad, sería imposible. Por eso a mí me gusta trabajar más con Airbnb. A mí los datos de Airbnb me dan más confianza, me dan más seguridad. Tú con Airbnb, por ejemplo, puedes saber una vivienda, el número de días que está puesta en disposición de alquiler. Eso te ayuda mucho, eso te ayuda a eliminar las viviendas, los apartamentos que realmente están como oferta turística de los que no. Al trabajar con apartamentos y con una variable extraída de línea lo pierdes. Pero no se puede sacar de otra forma. Sí que es muy importante, por ejemplo, para determinar la competitividad de los destinos. Competitividad apartamentística, pues una... Sí, a ver. No, digo, Airbnb, al revés, ¿las inmobiliarias utilizan Airbnb en España? Claro. Sí, claro, claro. Ah, Sí, lo utilizan. o sea, ya no existe más el buscar los apartamentos en las inmobiliarias. La gente casi que utiliza... Bueno, a ver, hay muchas inmobiliarias que pactan con otros, por ejemplo, con los de todo incluido, los que hacen bueno, todo el paquete, quiero decir, el vuelo, tal. Y sí que es cierto que hay algunas empresas que siguen ofertando, pero cada vez menos. Al final, Airbnb, el problema que tiene España con Airbnb es que tienes que tener cédula de habitabilidad turística o algo así. O sea, solo puedes si tienes el OK del ayuntamiento. Entonces, si eres un apartamento turístico, lo tienes del ayuntamiento. Si tienes una casa en una planta baja, lo tienes. Si es una vivienda unifamiliar, también lo tienes. Y si todo el edificio está de acuerdo, algo que es imposible, también tienes ese numerito. Entonces, hoy en día hay más, no más, pero hay muchísima oferta profesional en Airbnb en España. Muchísima. Cada vez hay más. O sea que el registro también lo tiene el ayuntamiento, decís vos. El registro de los apartamentos que están en alquiler. O sea que podrías tener esa fuente en vez del censo del INE. Quizás sería mejor, por lo que decís vos. Pedir datos a un ayuntamiento en España, que nos gusta la burocracia, más que a los romanos del siglo I, es imposible. O sea, podrías encontrar algún ayuntamiento que trabajara, pero claro, en este ejercicio es que es un ejercicio que trabajamos todo el litoral. De hecho, lo que decías de frente de la playa, sí. El problema que tenemos es en la agregación de los datos. Más allá de la buena o mala definición, sobre todo está en el tema de la agregación. Tú estás agregando Cataluña con la Comunidad Valenciana, con Murcia. Por ejemplo, Murcia tiene muy pocos metros muy poca línea de costa en función, si lo comparas con la Comunidad Valenciana. Entonces, la Comunidad Valenciana puede poner muchísimos más apartamentos en primera línea. De hecho, por ejemplo, en Alicante, si conocéis Alicante, San Juan, son todo apartamentos. Son kilómetros y kilómetros de apartamentos. Claro, aunque sea primera línea de playa, la comunidad con más apartamentos de España es la que más kilómetros de playa tiene, sin hoteles, porque la de Valencia, la Comunidad Valenciana tiene Benidorm y poco más. Entonces, tú estás metiendo muchos apartamentos en primera línea. Aunque sea primera línea, la oferta te baja. O sea, el precio, perdón, te baja por un exceso de oferta. Entonces, por eso te digo, al agregar tanta información, yo a mí este ejercicio no me convencía y de hecho, como digo, lo intentamos publicar en 2 revistas y tampoco convenció mucho. Solo que, bueno, a partir de la metodología, o sea, el emplear la competitividad y demás, pues bueno, sí que les parecía interesante, ¿no? Pero a mí me presenta también duda metodológica y a José también. Cuando lo terminamos, queríamos publicar los resultados, pero tenemos dudas, o sea, sabemos que es un ejercicio cuyos resultados son limitados. Bien, la otra consulta que te hacía es con respecto a la definición de segundas residencias, ¿no? Si conoces, bueno, si has escuchado algo de esta diferencia entre turismo de segunda residencia y turismo residencial, o a qué le llaman ustedes turismo residencial. Realmente, lo que hago turismo residencial en este artículo, porque depende también en el que leas, es cuando tú vas a tu casa, ¿vale? Tú vas a tu casa y estás, creo que no sé cuánto tiempo, es decir, no vas a un destino y vuelves, sino que estás como que haces vida allí. Por ejemplo, cuando las personas de Reino Unido van a Calpe y realmente viven en Calpe. Incluso pueden vivir más tiempo en Calpe que en Reino Unido, porque oficialmente su residencia está en Reino Unido. ¿Vale? Y un turismo de segunda residencia sí que es el que va a Calpe. Te hablo de Calpe porque es un caso muy paradigmático. Vas a Calpe, estás un tiempo y te vuelves. Tú vas a tu segunda residencia. Pero en el caso de, por ejemplo, de Calpe, como te comentaba, es que la gente lleva más tiempo en Calpe que en Reino Unido, aunque su residencia esté en Reino Unido. ¿Sabes? O sea, es una cuestión de que tú vas, no te empadronas y te pasas un año en tu domicilio. Realmente estás más tiempo en tu domicilio. O sea, tu segundo domicilio se convierte en un domicilio
pero no estás empadronado. No constas como turista, aunque realmente estás viviendo ahí, porque no has hecho el cambio de padrón. Yo quisiera hacer una pequeña pregunta. Gracias. Yo quisiera hacer una pequeña pregunta sobre la estimación de la gente que utiliza la residencia secundaria. ¿Cómo es tan corta el agua ahora? Perdónenme. Es que no podías llegar a nivel de comunidad. Si vos tenés los listings de la gente que saca el departamento, por lo menos, digamos, una vez por año en alquiler en Airbnb, si estamos de acuerdo que Airbnb es el más grande canal de comercialización que hay, y si vos tenés por el INE la cantidad de residencias secundarias, haciendo el ratio de eso, ¿no te puede dar un proxy de la gente que alquila el departamento a terceros? Sí, lo que pasa es que nos costaría, Miriam, como 1 millón de euros. Los datos de Airbnb, extraerlos son muy, muy caros. Aquí hablamos Perdonen, sí. de destinos. O sea, por ejemplo, para que te das una idea, 2 destinos, obtener 2 destinos como Madrid y Valencia, nos ha costado 2.000 euros. No me digas, porque yo vivo en Suiza, nosotros los recibimos, cada fin de mes recibimos todos los Airbnb de Suiza, nosotros los compramos todo el tiempo. No, aquí nosotros es muy caro para nosotros, tenemos que comprar la base de datos, las compramos muy específicas. Entonces, gracias. Pero es una muy buena idea porque, por ejemplo, sí que se podría hacer con Valencia. Sí que podríamos coger la segunda residencia de Valencia y estimarlo con una... Mira, esa idea me la apunto, te la robo si no te importa. No, por favor, te la regalo. Por eso me saca la mala conciencia de haber interrumpido la discusión. No hay día que Miriam no nos refriegue la cantidad de plata que tiene para hacer investigaciones. Esta te la vamos a cobrar. Es la peor combinación, Argentina y Suiza. No hay nada que eso. Terrible. Bueno, le paso la palabra a Martín. ¿Sí? Por favor. Hola, buen día. Hola, Luis. Un gusto de reencontrarnos por acá. Igualmente. Bueno, muy interesante la presentación, muy interesantes los trabajos. De lo que ya veníamos diciendo, me gustó mucho cómo lograron incorporar todos los destinos de sol y playa, las localidades turísticas de sol y playa, y también cómo usaron estas variables, estos datos de secundarios, que van atados a lo primero, que les permite analizar todos los destinos, estos datos de gran volumen. Preguntarte, quería, sobre la reputación online, si hay algunos elementos de cómo se construye, y capaz que para el caso de España, cómo puede variar eso, a lo que son más, o sea, es más extenso el litoral, por ejemplo, que en Uruguay, que tenemos poco litoral en términos relativos. Y después, como línea de trabajo, sobre todo pensando en el de precios hedónicos, que fue el que prestamos más atención, pero que también, a partir de lo que comentabas que estás haciendo, lo que se comentaba también de incorporar, tratar de incorporar la profesionalización dentro de, como elemento explicativo de los precios, por ejemplo, dado de que, hay una hipótesis de que la profesionalización como que lleva a más a una mayor eficiencia. Ahí podría ser el número de días de reserva por mes que podrían incorporar, o la tasa de ocupación. Sí. Eso sería todo. Sí, el tema que tenemos, por ejemplo, con lo de la profesionalización, es que creo recordar que no tenemos ese dato. O sea, tenemos, por ejemplo, que son superhost, pero no sabemos si... Bueno, a ver, podríamos sacarlo, por ejemplo, si encontráramos que ese apartamento, que el host de ese apartamento tiene otro u otros apartamentos, ¿no? Entonces, evidentemente, sabemos que es profesional o que tiene muchos. Pero si, por ejemplo, solo estudiamos una ciudad, como es Valencia, si esa empresa solo tiene un apartamento en Valencia, estamos fastidiados porque no sabríamos si es una empresa. Entonces, la profesionalización es súper interesante, pero con la información que nosotros tenemos, no podríamos sacarla. No tenemos ninguna binaria ni nada que sea 1-0 respecto a si son profesionales. Creo que no tenemos. Podría mirar, pero no tenemos. Y luego, respecto al tema del índice, creo que el índice se sacaba a partir, creo recordar que que utilizamos, está en la fuente, creo que lo sacaba a partir de comentarios en Twitter o algo así. No me hagan mucho caso,
pero creo que este era el que sacaba a partir de comentarios positivos en Twitter y daba una puntuación. Creo que era este. De todas formas, sigo pensando lo mismo. No me gusta no me gusta este índice. Los índices casi todos están muy sesgados, muchísimo. Desconocemos la metodología. Es una forma de introducirlo. Sí que es cierto que luego nos sale significativo y positivo, creo recordar, que es como, bueno, pues oye, pues sí que parece que hay una... En este caso a mí lo que más me gusta, me remito de nuevo a Airbnb, porque al final es que lo que yo estudio es relacionado con la economía digital, porque están todos los datos ahí. Es que a mí me encanta encontrarme con tantos datos. Tú en Airbnb encuentras reputación de cada apartamento y a partir de ahí podríamos sacar una media de los destinos. Esa era la idea original. Después tuvimos que recurrir a una segunda fuente, que es este índice de reputación online, o reputación social, perdón. Pero la idea original era sacar la media de las estrellas de los destinos a partir del Airbnb. Por una cuestión presupuestaria, que espero que Miriam tenga financiación para todos los que estamos aquí, no pudimos hacerlo. Entonces nos diríamos en este, que sigue siendo significativo, pero creo que los efectos son mucho menores en comparación con lo que podríamos haber tenido. Porque en el resto de estudios que sí que hemos hecho con reputación online, con Airbnb, la significatividad es plena y además explica bastante. Hay una relación muy directa entre el precio de los apartamentos y su reputación online. También porque Airbnb tiene un sistema de fijación de precios automática, de recomendaciones, que cuando tú estás en posiciones superiores te recomienda subir el precio. Entonces, que aquí es donde habría que hacer ese segundo análisis de hasta qué punto una plataforma como Airbnb realmente está condicionando los precios de los apartamentos. En principio no hay ninguna denuncia, creemos, como sí ha habido en otras industrias, pero bueno, si te das cuenta hay muchas líneas de investigación en relación a los apartamentos. Lo que pasa es que como la información es tan difusa y tenemos tan poca, yo creo que teniendo una herramienta como Airbnb, que tenemos todo enfrente, todo nos lo ponen, es el elemento fundamental para estudiar los apartamentos. Mi opinión, mi opinión. Yo puedo agregar algo. En los datos de Airbnb, por lo menos en esos de Valencia que tenés completos, vos tenés que tener, generalmente te ponen quién es el host. Sí. Entonces, perdóname, termino con esto. Si vos tenés quién es el host, podés saber cuántos listings él controla, cuántas propiedades él controla. Y ahí podés saber la clasificación de amateur, semi-amateur, semiprofesional y profesional. Es así que, perdóname, no hablo más. No, sí, te decía que sí. Lo que te decía Miriam es que si tenemos, por ejemplo, imagina que tenemos... O sea, esa seguramente nos da una aproximación muy, muy buena. Pero si tenemos una empresa que se dedica al alquiler apartamentístico, que tiene un apartamento solo en Valencia y 15 en Madrid, si yo solo controlo Valencia, no sé si esa es una empresa, porque yo solo sé que tiene un apartamento en la ciudad que yo estoy estudiando. El tema es que desconozco lo que ocurre en el resto de ciudades. Ese es el sesgo con el que tenemos que jugar. Yo sé lo que ocurre en la ciudad que compro los datos, pero en las demás no tengo ni idea. Entonces, en un estudio que hicimos con la Comunidad de Valencia, la Comunidad Valenciana, sí que una de las variables que incluimos para toda la comunidad, financió el estudio de la Generalitat Valenciana, por supuesto, era el número de apartamentos que tenían alquilados en toda la comunidad. Pero claro, lo financió la Generalitat. Entonces sí que teníamos acceso a esos datos. Para este segundo artículo no tenemos acceso a tanta información. En España está la cosa un poco fastidiada. Era una sugestión. Una última pregunta. Perdón. Luis, una última pregunta que me quedó en el tintero. ¿Tú sabes si conoces algún estudio que caracterice los propietarios de segundas casas, así de apartamentos, caracterice los viajes? En frío ¿O no? Podría mirar algo de algún artículo que hubiera investigado. Si me quieres mandar un correo, María José, yo te contesto encantado. Ahora mismo en frío así, sería una mente prodigiosa si te dijera, sí, Anthony, no me acuerdo. Pero dale. Me mandas perfecto. Un mail, yo te escribo. Igual ahora que decías esto de que la región de Valencia sí les da significativa la variable con un impacto negativo en los precios, sí. El problema está en cuando toman el número de segundas residencias agregadas, ¿no? Que no les da significativo. Ahí tenés el problema. Con esta aplicación que estabas haciendo ahora, Miriam, creo que más claro quedó. Gracias, Luis. Este ejercicio es muy interesante porque es el primero que hace a nivel de todo el litoral. O sea, solo el hecho de encontrar que no encuentras nada ya es un avance. Sí que encontramos algunas cositas
pero claro, al agregar es que estamos agregando Cataluña con la Comunidad Valenciana, con Baleares, es que no tiene nada que ver el turismo que se hace en Calpe con el que se hace en Ibiza. Es que en Ibiza, por ejemplo, aunque tú estés en 15ª línea de playa en un apartamento, es muchísimo más caro que en un Alicante o en toda la Comunidad Valenciana en primera línea. Entonces, bueno, distorsiona mucho. Hacer una agregación tan grande de cosas tan distintas distorsiona mucho los resultados. Pero bueno, es un avance. También se tienen que hacer este tipo de ejercicio para ver lo que no se tiene que hacer. Sí, sí. Yo diría que incluso es una cosa en general en el turismo, ¿no? El turismo es una cosa muy local. Los destinos no son... Claro. España no es un destino. Exactamente. España es una multitud de destinos. Y sí. cada destino tiene su forma. Creo que Viviana quiere hacer una pregunta. Adelante, Viviana. Chiquita, ¿cómo andas, Luis? ¿Todo bien? Hola, Viviana, ¿cómo estás? Bárbaro. No, respecto a este comentario de la no significación, porque bueno, es un tema, hay mucha heterogeneidad, mucha diversidad, etcétera, y que no todas las comunidades, capaz que lo que sí funcionaría es incluir algún tipo de interacciones entre esa variable y alguna característica vinculada a las localidades, digamos, Sí. Capaz, digo, se me ocurrió cuando estabas hablando recién. Sí, realmente, por ejemplo, si eliminamos el elemento región, tenemos otro tipo de resultados completamente distintos, porque si tú eliminas el elemento región, como decía Gabriel, tendrías un único litoral y dirías, bueno, pues esto es el litoral y vamos a hacer un ejercicio sobre todo el litoral. Solo que a nosotros nos interesaba realmente ver si efectivamente había de alguna forma generalizaciones dentro de las propias regiones. Es decir, oye, pues vamos a ver si hay una oferta que es Comunidad Valenciana, una oferta que es Murcia, una oferta... Porque luego dentro de las regiones te encuentras que hay cosas muy distintas, ¿no? Por ejemplo, si hubiéramos quitado la región y tú solo incluyes el elemento de segundas residencias a nivel local, pues ya estás metiendo eso. Bueno, pues... o sea, sí que podrías hacer distinciones para determinar el tipo de turismo que hay. Por ejemplo, le metes un porcentaje y en el caso de Benidorm, el volumen de apartamentos en relación al total de la oferta sería muy inferior. Entonces sí que puedes hacer ese tipo de distinciones. Este era un estudio, como decía, más para ver qué ocurría. En plan, bueno, tenemos esta muestra, vamos a ver qué está ocurriendo en el conjunto de España y si encontramos patrones. Efectivamente, encontramos algunos. Tampoco es para mandarlo a Tourism Management, pero a Carren, mejor dicho, no para mandarlo a Carren. Pero bueno, como decía, ya el hecho de encontrar que la Comunidad Valenciana, pues bueno, nos dieron alas para decir, bueno, que sea el principio de algo. Vamos a empezar a ver dónde. Entonces eso, creo que de todos los artículos que tengo, creo que es en el que menos convicción tengo los resultados. Pero bueno, realmente es el único en el que tengo de apartamentos. Entonces, pues... No, pero es un punto de partida, como decís, me parece que puede dar perfectamente para seguir puliendo quizás con alguna variable. No, para nada. Sí. Además, estuvo bien porque lo sacamos del Congreso de Medellín, donde estuvimos muchos de nosotros. Entonces, pues bueno, pues Perles y yo dijimos, vamos a sacarlo. Pues, y mira, ahí está. Mírame adelante, perdona. No es nada que perdonar, pero yo soy muy charlatana. Che, les pido 1000 disculpas, que lo que me dice Gabriel, yo no lo quise hacer a propósito, pero lo que pasa es que como yo estoy tan acostumbrada a trabajar esos datos, me parece que todo el mundo los tiene. Les pido 1000 disculpas, no se sientan mal. Mira, yo te quería proponer, como vos bien lo dijiste, hay una relación entre el rendimiento en Airbnb y el precio de compra de las propiedades. Yo en 2008 hice un estudio, pero nunca lo publiqué, lo presenté en la IES, se llamaba de la fiesta a la siesta, el real estate en las costas españolas. Y había hecho, te lo puedo mandar, es un PDF, porque había mucha gente que decía lo que monta el precio en las costas españolas es que haya un golf. Eso es lo que decían, para que se venda bien es que hay un golf. Y entonces yo hice un estudio donde trato de mostrar a la fuerza de Quicarré que en realidad lo que verdaderamente es importante y relevante, uno de los factores importantes, no digo que sea el todo, es que haya un aeropuerto con low cost. En realidad, más antigua es la destinación en haber recibido low cost, más alto es el precio. Entonces, ¿sí?
¿Me repite la costa? Perdona, ¿en qué costa? Low cost di EasyJet, los primeros destinaciones que... Costa. ¿En qué costa? ¿En qué litoral? ¿En qué litoral? Todas hice, todas las costas, la Costa Brava, todas, las costas de Oro, no sabe lo que me costó hacer el mapa, te lo voy a mandar porque sufrí, y debe haber errores, porque soy muy bestia en geografía yo. Hombre, pero el low cost, ¿dónde queda? No empecemos con esas cosas, que además estoy mayor y no me acuerdo. Pero lo que te quería decir es que yo saqué los datos del Ministerio de la Vivienda. Estaba la evolución de los precios por metro cuadrado. Sí. Y trabajé con eso. Entonces, por ahí es un dato que podés incluir, lo que podría explicar por qué Barcelona, que tiene departamentos que están lejos de la costa, finalmente el precio es más caro. Es una sugestión. Sí, es interesante. En este caso es que como la variable precio ya la teníamos... La variable precio la tenemos de Tecnitasa. La variable precio pero es la variable de precio de alquiler. Y la variable de precio de alquiler generalmente está relacionada con el valor ¿entendés? Sí, esa sería una buena idea porque al final ahí sí que estás segmentando. O sea, es muy interesante, sí, se podría introducir. Y es también muy curioso lo que decías de low cost, porque nosotros metemos la variable aeropuerto, pero no low cost. No, además, los low cost no eran lo mismo, tenían que ser muy antiguos, no, pero lo que quiero decir es que dependía del momento en que las destinaciones que primero recibieron el low cost, porque yo estudié la evolución de los precios, fueron las que tuvieron una evolución más grande, las últimas, y vos sabés porque estudiás innovación, vos sabés que el Lagarde no sacan el mismo rédito de una innovación. Así que te lo voy a mandar, si tenés un insomnio lo podés leer, te vas a dormir inmediatamente. Después, otra cosa que te quería decir, no sé, por ahí estaba distraída, no vi dónde tenías el efecto Saisonnier, el efecto de estación. ¿En dónde estaba incluido? Porque no debe ser lo mismo comparar alta temporada de verano con alta temporada de invierno. Ustedes tomaron todo el año. Si te digo la verdad, ahora mismo me acabo de pillar, porque sé que el de 2015 es el mes de julio solo, ese seguro que es el mes de julio, pero bueno. No sé exactamente qué cogimos. El 2015 es el mes de julio, 100%. Está bien. Y el otro no me acuerdo, es que hace muchos años de este artículo. No, bueno, no es nada, era algo que quería saber. Si me mandas un correo te lo mando y lo miro, pero me acabas de pillar absolutamente, porque sé que cogíamos... Madre mía, no lo sé. No es nada. Sí. Y después, no sé, por ahí inventar no está la variable de si es verano o mes, no tenemos esa variable, entonces seguramente sean todo el mes de julio. Puede ser que sea todo el mes de julio, puede ser. Porque si no hay un biais, Bueno, no, yo creo que... No está bien explicada la variable dependiente en el artículo, no está bien explicada. No, bueno, pero yo ni siquiera leí el artículo, o sea que yo me distraje, es problema mío, yo me distraje. Bueno, entonces yo me dije también que podían ver el tipo de turismo que hay, si es más turismo cultural o turismo de montaña, porque no toda la gente que va a Barcelona va a la playa. Yo fui muchas veces a Barcelona y no conozco la playa. Sí. Y fui en verano también. Sí, nosotros ahora estamos trabajando en este artículo nos hemos metido, por ejemplo, en el que trabajamos Natalia y Ana Clara, que están aquí, metimos categóricas para determinar si era variable, o sea, si era destino de sol y playa o urbano, cultural urbano. Sí, son cosas que hemos ido metiendo en otros artículos, no en este, pero sí, también es muy interesante introducir ese tipo de cuestiones para diferenciar y al final no tener un chorro de destinos donde no se diferencia. Sí, estoy completamente de acuerdo, Miriam. Ok, porque una manera de hacerlo de manera más o menos científica, de manera de convencer a los reviewers, es, por ejemplo, vos tomás la cantidad de turistas en el año de overnight y la dividís por le haces la carga turística y mirás la carga turística lejos de verano y en verano. Sí, y con eso podés hacer un índice que te diga, ¿entendés? Yo no sé, en un lugar que es totalmente turismo de verano, la carga turística en invierno va a ser muy baja. Sí. ¿Entendés? En cambio, en verano vas a tener 10 turistas por un habitante. Sí, y de esa manera vos podés construir un índice. Sí, en el artículo que tenemos
Airbnb, creo que es del año siguiente o 2 después, sí que metemos, esa variable precisamente la metemos. Lo que hicimos no fue tanto llegada de turistas, sino contrataciones. O sea, lo que hacemos es, restábamos el número de altas en la seguridad social en verano, y entonces dábamos más puntuación a quienes había una mayor diferencia. Mucho mejor que lo que yo propongo. Mucho es otra alternativa. También, no sé si también lo hicimos como tú decías, simplemente era ver el que, creo que ese fue el que mejor resultado nos dio. Pero es mucho mejor eso que lo que yo digo. Felicitaciones, me hubiera gustado a mí escribir ese artículo. Muchas gracias, muchas gracias. Y disculpen todos, porque hablo siempre. Luego de la breve intervención de Miriam, le pasamos la palabra a Ana Clara, que quería preguntar algo, me pareció, ¿no? No, perdón, tenías la mano levantada hace un ratito. Bueno, ahora tenemos línea directa. No, fui aplaudiendo nomás. Perfecto. Pilar, por favor. Sí, yo tenía... Hola Luis, un gusto de conocerte. No te conocía, a pesar de que nosotros estamos geográficamente a lo mejor más cerca que el resto de gente. Yo era para preguntarte cómo en el segundo artículo, cómo no me ha quedado claro la metodología que utilizas para ver si las pautas de consumo han cambiado. Tú dices que, o sea, me he quedado así con la idea que al principio el modelo explicaba un 60% y después como explicaba, o sea, no me ha quedado claro esa metodología. ¿Cómo deduces que el comportamiento no ha cambiado? ¿Por qué? Nosotros utilizamos una metodología, o sea, una técnica bueno, que se suele utilizar en Machine Learning, que son con matrices de confusión. Lo que hacemos es ver, hacemos una parte de la muestra como training y una parte de la muestra como testeo. Entonces, entrenamos el modelo con los años 18 y 19. Entonces, los indicadores, los valores de los betas, ¿vale? Eso es el valor del beta en el training. Entonces, si nosotros analizamos únicamente qué porcentaje de aciertos, porque al final tenemos 0 y 1, es probabilidad. Entonces decimos, bueno, pues con estos valores de los betas, ¿cuántas veces aciertan? Mi modelo acierta 60% de las veces, ¿vale? Yo lo aplico y entonces dice la maquinita, pues según estos datos tendría que ser 1, tendría que ser 0. Bueno, pues acertamos entre 0, 0 y 1, 1, acertamos el 60% de las veces. Eso ocurre con el training solo, años 18 y 19. Eso se ve en la matriz de confusión. Después hacemos lo mismo con el test, por su lado. Y el test creo que me da un 58% o algo así. Lo mismo, saco los valores, hago un modelo logit, y entonces yo aplico esos valores, le digo a la maquinita, bueno, con estos indicadores, dime cuándo aciertas y cuándo fallas sobre el testeo, sobre el año 20. Entonces me da el 58%. El 58% de las veces me dice que cuando me acierta el 0,0, o sea, la máquina predice que va a ser no y es no, o predice que sí y es sí, ¿vale? Y entonces después, para adivinar si hay cambios entre el entrenamiento y el testeo, lo que hago es, cojo los valores que me salían con el training, con el 18-19, y los pongo sobre los valores de sobre las X, ¿vale? Cojo las betas del año 18-19 y lo multiplico por las X del 2020. del año test, que es 20. Y entonces me pasa de acertar un 58% a un 55%, algo así, de 60 a un 55%. Perdemos un 5% de explicabilidad. Esa pérdida no es significativa. Entonces lo que estamos diciendo es que cuando yo cojo las betas del año 18-19 y las multiplico por los valores de X, los X del año 20, del testeo, me sigue prediciendo un número muy parecido a lo que me testearía, a los resultados que obtendría solo con el testeo. La pérdida es solo un 5%, no hay significatividad. Bueno, es un poquito más, creo que éramos 6 o algo así. Entonces, podemos decir que es evidente que pues, no va a ajustar bien, es imposible, pues hay un bias ahí que se nos va, pero al final el modelo no hay ese cambio de las pautas de consumo. Es técnica de que se utiliza en Machine Learning de cogemos una muestra de entrenamiento y la aplicamos sobre un testeo. Nosotros lo que pasa es que le metemos una capa más, que es training, test, y luego training sobre test. Entonces, si ves algún artículo de Machine Learning, seguramente lo que hacen es, no hacen completo, lo hacen completo, lo hacen a la vez. Training, test, pop, y este es el resultado. No, nosotros dividimos pues, para ser más transparentes realmente. De hecho, hacemos antes un ejercicio que es con toda la muestra 18, 19, 20, que eso no se suele hacer, pero bueno, lo dejamos ahí. Y entonces creo que resuelve bastante bien, bueno, al menos es una forma nueva, ¿no?
de hacerlo. Sí, es una metodología nueva, me ha gustado. Esto es lo que estamos trabajando ahora. Este artículo lo hacemos Perles y yo, que somos los que lo estamos haciendo, sobre todo. Yo definí la metodología con ayuda de Perles. Y luego un chaval de doctorado que estamos entrenándolo en economía de la inteligencia artificial, que creemos que, bueno, que tiene buena pinta para ser un buen científico de datos. Ojalá siga el camino y luego sea él el que nos ayude a nosotros. Vamos a ver. Pero bueno, ya veremos. A lo mejor en la revista me dicen que donde voy, que tira para atrás y no he hecho nada. Bueno, en fin, espero que no. Muy bien, lo contarás. Ojalá. Gracias. Beatriz, se nos perdió Beatriz, ¿dónde estaba? Ah, no está más. ¿Querías hacer una pregunta tú, Beatriz? Sí, pero me parece que mi pregunta es muy ignorante porque desconozco mucho del tema y no creo que sea relevante. Porque cuando la hago la pregunta. Ah, sí, claro, escuchame, ahora no va a dejar con la incógnita. Bueno, este estudio se basa justamente en las innovaciones tecnológicas. Se menciona mucho a Airbnb, ¿sí? Yo quería saber si se ha hecho alguna comparación del alquiler de segundas viviendas antes de la aparición del Airbnb. Es buena pregunta, funcionan mucho todavía las inmobiliarias, formales e informales. No sé en qué porcentaje. Muchas gracias y perdón. No, Beatriz, creo que es la pregunta clave y que nadie sabe resolver, pero creo que es la pregunta clave por lo siguiente. En España el problema que había antes de Airbnb es que casi todas los apartamentos, y bueno, está Pilar, que también lo sabe, sobre todo la Comunidad Valenciana, no había un registro y había un porcentaje muy alto de viviendas que se alquilaban sin que nadie ni siquiera supiera que se estaban alquilando. No hay registros, Beatriz, es que no tenemos registros. Es que lo que nos hemos encontrado con Airbnb es millones de datos que de repente nos han abierto la posibilidad de investigar a unos niveles que nunca antes había sido posible y que, bueno, yo estoy súper contento porque tenemos, pues, me gusta manejarme en este tipo de cosas, pero no, lo que sí que podemos hacer, Beatriz, es ver el precio de las viviendas, ahí es donde se tiene que trabajar, en ver cómo Airbnb está afectando el precio de las viviendas en los puntos turísticos. Ahí sí que desconozco porque no soy experto en economía de la vivienda y nunca he hecho ese tipo de ejercicio, pero si alguien se anima, creo que ahí sí que podría encontrar resultados bastante interesantes de cómo en las zonas más turísticas de las ciudades se está condicionando el precio de la vivienda por una razón. En España tenemos una normativa que impide, o en la mayoría de las comunidades, que cualquier persona hoy en día ya pueda alquilar su apartamento. Yo estoy ahora mismo en Estonia y aquí yo voy a casa de quien sea y el otro día estaba hablando con mi host y me decía que nada, que aquí alquilabas y que quería se quedaba en tu casa y ya está. En España tienes que estar en una parte, si estás en un bloque de viviendas, toda la comunidad tiene que estar de acuerdo con que tú alquiles tu casa. ¿Es posible poner de acuerdo a toda la comunidad de vecinos para que tú alquiles tu casa? Entre envidias y ruidos te van a decir que no. ¿Qué está ocurriendo? Que los fondos buitre y grandes inversores están comprando bloques enteros, tirando para arriba los precios para que solo puedan acceder ellos a la vivienda. Cuando se incrementan los precios de la vivienda, no ponen peligro a todos. No, es que hay gente que vive de eso, de que solo puedan llegar ellos a ese precio y se garanticen adquirirlos con un rendimiento muy alto. Entonces, ese es el problema que estamos teniendo ahora mismo con el precio de la vivienda en las zonas turísticas. Poner freno a Airbnb puede salir un poco caro para la gentrificación de las ciudades cuando desde los ayuntamientos pensaban que poner coto a Airbnb iba a ser beneficioso. Y creo que se van a pegar un golpe de realidad, por no decir otra cosa, que vamos a ver. Pero bueno, mi opinión. No, muchas gracias. Además me surgieron otras preguntas a partir de tu comentario que las dilucidaré yo misma, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. A ti, muchísimas gracias por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? No veo manito ni Pilar, ¿vos querés preguntar algo? No, tenés el micrófono abierto nomás. No, una cosa puntual relacionada con esto que están hablando ahora es los apartamentos turísticos. ¿Pagan una tasa especial? Sí, a final de... O sea, por ejemplo, si tú tienes tu apartamento
Ahora está intentando hacer un par de cambios políticos, pero bueno, tal y como está la situación, ¿vale? No voy a adelantarme. Si Pilar, quizá que también vive en España, pues puede incluso aportar en esto. Ahora mismo, la rentabilidad de tu vivienda es distinta si tienes una vivienda alquilada como residencia, es decir, tú vienes, Gabriel, a mi casa a vivir aquí y yo te alquilo a ti tengo un contrato de 1 año o de X meses, eso es lo que me hace al final del año, yo pago dentro de mi declaración de la renta, pago una cantidad de X, ¿vale? Pero si yo te lo alquilo a ti a nivel como turista, como si fueras turista, por ejemplo, por 15 días o un mes solo como turista, no como vivienda, entonces pago mucho más. Pago como si fuera una actividad económica. Entonces, si yo te alquilo mi vivienda es incremento patrimonial a todo el año, si yo te alquilo todo el año es incremento patrimonial, y si yo te alquilo la vivienda a nivel turístico es actividad económica, que ya es un 20% de IVA, más no sé qué. Porque esa variable creo que es importante a la hora de decidir si me pongo como apartamento turístico o no, ¿verdad? Pero para entrar en Airbnb tienes que ser turístico, Gabriel. Ahora por eso digo, porque digamos, uno puede seguir al viejo estilo, digamos, ¿no? Es un poco lo que estaban comentando algunos por allí, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, en Uruguay todavía no se reglamentó lo de Airbnb. Ya. Pero sí hay un impuesto, en teoría, muy pocos lo pagan, pero en teoría hay un impuesto que deben pagar quienes alquilan un apartamento independientemente de que sea turístico o no. Sí. ¿Sí? Sí. Pero la mayoría de la gente lo evade eso, ¿verdad? La mayoría de la gente lo evade. Digamos, solo los que están con inmobiliarias lo hacen. Pero digo, yo creo que en España sigue sucediendo también de que la gente sigue alquilando igual, fuera del Airbnb. Sobre todo la gente más tradicional y para el mercado interno, ¿no, Luis? O sea, vos decís, yo soy un español, quiero alquilar algo, no voy en Airbnb, ¿verdad? Llamo al portero del edificio donde alquilé siempre, ¿verdad? Y le digo, ¿hay algún apartamento allí para agosto? ¿Sí? ¿Me explico? Creo que en el mercado local sigue habiendo, pero creo que cada vez es más residual, Gabriel. Yo cuando estuve en Uruguay contigo, el mes que estuve en un apartamento de Airbnb. No sé si la chica pagó. Sí, pero aquí no está regulado. Pero aquí no está regulado, Luis. Justamente. O sea, si tú estás en Airbnb, no pagás ningún impuesto acá. Sí, es cierto que lo que pasa es que sería interesante, pero claro, a ver cómo sacas unos datos de economía sumergida. Pero sería muy interesante ver cómo la regulación está provocando salida de Airbnb al estilo tradicional, que también es una de las cosas de las que decimos en muchos estudios. Si tú pones Airbnb, vas a canalizar esa oferta. Si es que lo vas a ver, es que Hacienda va a tener una trazabilidad directa y absoluta de quién está alquilando y cuándo. Por supuesto. Claro, pero no, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que yo lo que creo es que no solo en Uruguay, en América Latina sigue habiendo un mercado y quizás sigue siendo el más importante aún que está fuera de Airbnb. Yo creo que en España ya no es el más importante. Será importante, sobre todo en el mercado local, pero creo que ya, o sea, es que Airbnb aquí ha movido mucho. Aquí son millones de viviendas aquí en España. Muchísimo. Y luego también ten en cuenta, Gabriel, que aquí hay mucho turista británico que te viene. Hay un turismo internacional muy amplio. Entonces... Claro, no, pero yo, ¿sabes en qué estoy pensando? Hay varios aquí que están, Viviana, por ejemplo, es una de las que está aquí, que alquila, yo también alquilo. Y aquí los uruguayos que alquilamos en Uruguay no usamos Airbnb en general, para alquilar, a menos que vayas a alquilar por 2 días, 3 días. Claro. ¿Verdad? Mercado nacional, mercado muy local. Los argentinos que vienen a Uruguay tampoco usan Airbnb. ¿Y cómo lo hacen, Gabriel? ¿Cómo un argentino... Como se hizo siempre, como toda la vida, Luis, o sea, claro, o lo haces por una inmobiliaria, o si no, la gente, es un clásico que en Argentina aquí vienen en octubre, aquí el verano es en enero, ¿verdad? Sí, enero, febrero. Los argentinos vienen en octubre a elegir casa y alquilar, directamente con el propietario o con el portero del edificio, por ejemplo. Mira. ¿Sí? Imagínate Punta del Este, vos estuviste, pero hay una cantidad de edificios al estilo de Alicante. Me acuerdo de Punta del Este, me acuerdo, sí. O sea, pero yo creo que así era en Alicante hace 15 años. Sí, mira, Pilar está asintiendo. Sí, yo sé que se hacía así, pero que... Y de hecho Andrés Pedreño, mi director de tesis, me lo ha comentado muchas veces. Cuando hemos hablado, decía, bueno, nosotros antes nos íbamos a los... La nueva generación ya no va a hacerlo así. Claro, me acuerdo que Andrés Pedreño me decía que iban con el traje cuando iban a alquilar de vacaciones, iban con el traje y decían, no, venimos de trabajo. Entonces iban con el traje y decían, bueno, claro, entonces sí se lo alquilamos, tal. Y iban los porteros, como dice Gabriel, iban los porteros.
O sea, yo creo que hay una diferencia entre el turista de primera vez y el turista que repite. Puede ser. Yo creo que el que repite tiene incentivo a no usar Airbnb. Sí. Tanto el propietario como el turista. ¿Sí? Y entonces, eso habría que tratar de entender ese comportamiento. ¿Cuán importante es? Tenéis un artículo sobre el norte de Italia, que creo que tenéis sobre repetición de turistas. No sé si visteis algo vosotros de eso, que habláis de turistas. No, yo las cosas que tengo de segunda residencia son más bien trabajos teóricos, ¿verdad? Empezamos a trabajar... Sí, que uno de los artículos que tenías, una de las variables que utilizabas, creo que era hablabas de Navidad, creo que era de Navidad, puede ser. Sí. Pero son artículos teóricos, son modelos que tratan de modelar esa situación, digamos, pero sobre todo para comparar, para el que invierte, si le conviene invertir en segundas casas o en hoteles, ¿verdad? Entonces, sí. Y para un destino, es decir, bueno, un destino tiene que elegir cómo desarrollarse, ¿sí? ¿Qué es más conveniente para el destino? Desde varios puntos de vista, desde el punto de vista de la eficiencia económica, desde el punto de vista de la sostenibilidad, desde el punto de vista del impacto ambiental. ¿Qué es más conveniente? ¿Desarrollar segundas residencias o desarrollar hoteles que se usan de una manera diferente, ¿no? Sí, fíjate, nosotros en el estudio que hicimos de la Comunidad Valenciana, Gabriel, nos pusimos en contacto con ayuntamientos y desde Benidorm decían que tenía que haber una política de la comunidad autónoma, y desde Torrevieja decían que nada de eso, que Airbnb para todos y libre, que ellos no sabían ni la oferta que había. Benidorm realmente no le interesa tanto el apartamento porque tienen los hoteles, y Torrevieja vive de los apartamentos. Y el ayuntamiento se quejaba de que no sabía la oferta apartamentística que había. Y dicen, es que la desconocemos. Oh, podemos imaginarla, pero no sabemos. Creo que ese es un problema en general, Luis. O sea, por eso digo, sí. El universo de las segundas residencias que están en Airbnb es un universo, ¿verdad? Sí. Que no tenemos claro si es mayoritario o menos, ¿verdad? Porque quizás estoy de acuerdo contigo, Luis, en que cada vez más en algunos países, como es España, la gente va a tender a alquilar su segunda residencia por Airbnb. Y no por... Digo, y la otra variable que cuenta, me parece, en uso o no uso de Airbnb, es la longitud de la estancia. Sí. ¿Verdad? Si vos decís, yo voy a alquilar un apartamento por un mes, es diferente a que si lo voy a alquilar por un fin de semana. Sí. Digo, dejo de hablar porque si no me va a aparecer a Miriam. Miriam, primero le doy a Benjamín y después a vos, Miriam. Benjamín, buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Hola, Benjamín. Ante todo, Luis, la verdad que muchas gracias por abrir la cabeza y por ponernos a pensar de qué otras maneras podemos abordar una problemática que es muy compleja. En primer lugar, el desarrollo turístico del este del Uruguay por etapas tuvo que ver con la segunda residencia. Los uruguayos que están mirando esto se acordarán cuando las clases medias tipo bancario y demás tenían en la costa cerca de Montevideo la segunda residencia como cosa normal, pero era de veraneo. Sí. Luego los hijos empezaron a ocupar las casas de esa segunda residencia y hoy es al revés, los hijos vuelven muchas veces a la ciudad y los padres jubilados nos vamos a la segunda residencia si la tenemos. Pero en el caso de Punta del Este, en particular, que es lo más impactante para nosotros, y María José en particular está incursionando en eso y tiene mucha preocupación, estamos hablando de una particularidad, una peculiaridad muy importante, porque tú tienes hoy, en Airbnb deben de haber unas 8.000, 9.000, si no me equivoco, ofertas de alquiler en Punta del Este, pero Punta del Este tiene casi 200.000 unidades inmobiliarias, porque ha sido el fenómeno del desarrollo de una zona del Uruguay impactada por la especulación inmobiliaria financiera, que depende de un mercado argentino, que en función de su variable de rentabilidades del dinero en los bancos y algunos otros emprendimientos, muchas veces decide invertir en ladrillos en el Uruguay, porque los valores inmobiliarios en los balances impositivos son distintos que tener el dinero en un banco, por ejemplo. Entonces, aquí en el Uruguay, la metodología para evaluar esas segundas residencias nos ha resultado extremadamente complejo, pero resolverlo bien
es atender al primer nivel de importancia del desarrollo turístico del Uruguay. Porque en la medida que nosotros logremos saber cómo ocupar mejor esa segunda residencia, cambiamos el perfil del turismo en nuestro país sin tener que andar buscando otros mercados. Y la inversión ya está ahí. Sí. Para que tengas una idea, en los últimos 15 años la inversión inmobiliaria en el Uruguay debe de andar entre los 8 y 9 mil billones, usando la terminología de ustedes, de pesos, de dólares. Sí. Eso es como acá en el Uruguay, es casi las 3 papeleras de pulpa y celulosa que tenemos igual a esa inversión inmobiliaria. Entonces tiene un impacto muy relevante. Y creo que buscar una metodología con las nuevas tecnologías, algo de lo que apuntaba Miriam en algún momento y demás, que nos permita ubicar y consultar a esos propietarios de esas segundas residencias, con Learning Machine, con inteligencia artificial, con segmentación, es parte de esas metodologías que nos podrían ayudar enormemente en el campo de la investigación de la academia al desarrollo turístico realmente del Uruguay y a mejor aprovechamiento. Lo del este del país para nosotros es un caso de estudio realmente que tiene diferencia. Hoteles, camas, rooms hoteleros, deben de haber 18.000 en Punta del Este. O sea, Punta del Este en su desarrollo turístico no está en función de la hotelería. Y ya no tiene espacio para hacer hotelería, porque lo tienen las torres inmobiliarias. Así que, desde ese punto de vista, bienvenido lo de ustedes y todo lo que puedan avanzar en eso y se pueda cooperar para la academia me parece fenomenal. Sí, fíjate, Benjamín, gracias por tu aportación, creo que es súper interesante. Yo estoy ahora mismo en Estonia, lo estaba comentando antes, nosotros estamos trabajando con temas de inteligencia artificial, sobre todo el impacto de la inteligencia artificial a nivel macroeconómico. Y en estos estudios que hacíamos Andrés Pedreño y yo, vimos el caso de Estonia. Dijimos, ¿qué pasa en Estonia? ¿Qué está pasando en Estonia? Ahora estoy trabajando con el Departamento de Fundamentos de la universidad para hacer un índice utilizando el Borda Condorcet, la regla Borda Condorcet, que está muy chula para definir liderazgos. Y Estonia nos vuelve a salir en 4ª posición de la Unión Europea. Me he venido aquí y es que está todo absolutamente digitalizado, todo. Es un país 100% digital. El autobús vas con tu móvil, no te hace falta tarjeta. La universidad tal, tienes un accidente, Dios no quiera que tengamos ningún accidente, entras en el y saben tu grupo sanguíneo, tu no sé qué, tu residencia, a quién avisar. Está todo absolutamente digitalizado. Casos de éxito como este hay muchos a lo largo del mundo. Y creo que lo que le está pasando a los países, Uruguay, España, es que no estamos aprovechando estas tecnologías. Lo que decimos de los apartamentos sería tan fácil como tener una cadena de bloques, blockchain, para saber quién tiene domicilios, quién no, esto cruzarlo con Hacienda, que Hacienda esté preparada para... La tecnología existe. Existe la conciencia y la burocracia va en esos pasos. Entonces creo que desde la academia podemos hacer poco si no tenemos datos. Es lo que decía antes Gabriel. ¿Realmente cuántos apartamentos están en Airbnb? Si es que ¿cómo lo sabemos, Gabriel? Yo puedo hacer una estimación y decir, bueno, pues sí, pero es que no lo sabemos. Es que hasta que las administraciones no se pongan las pilas y hagan un ejercicio de Open Data masivo, pues vamos a hacer aquí un ejercicio y otro y de repente te llegará Google, te abrirá unos datos, meterás la variable de Google. Pero ya, más en general, Luis, lo que nosotros hemos estado viendo es que hay una dificultad, no en España, no en Uruguay, en todo el mundo. Hay una dificultad grande a identificar las segundas residencias. ¿Sí? Entonces, algunos de los que han avanzado mucho en el estudio de segunda residencia son los investigadores de los países escandinavos. Claro. Tienen una gran tradición de segunda residencia. Suecia, Noruega, donde estás vos ahora también, Estonia y demás. Sí. Pero efectivamente es un problema. O sea, y a su vez no ha sido un tema de interés de la academia hasta ahora, ¿verdad? O sea, son pocos los trabajos que hay sobre este tipo de problemática. Tampoco ha sido de interés de muchos destinos. Algunos destinos sí han planificado y han elaborado sobre qué es mejor para el destino, si desarrollar las segundas residencias o desarrollar la hotelería, pero en realidad son pocos en el mundo, ¿no? No. Ha habido más intereses políticos, Gabriel, que intereses económicos. Es verdad, sí. Y digamos, y en España mucho desarrollo de la segunda residencia, por lo que yo entiendo,
viene también un poco como sucede en Uruguay, lo que contaba Benjamín de los argentinos, en España sucede con los alemanes en las Baleares, y con los ingleses en Canarias, ¿verdad? Que fueron ellos que invirtieron miles de millones de dólares, de euros en hacer esos destinos, ¿no? Sí, pusieron todo, hasta, vamos, Baleares, hasta que llegaron los alemanes, había ovejas. Esto, es así, o sea, pero también sucede donde vivís vos, o sea, en la costa de Alicante y demás. Esto british, absolutamente. En Murcia, que Pilar lo sabrá mejor que yo, es otro tipo de turismo. Bueno, a ver, evidentemente también se nota mucho el tema del golf, británicos, pero sí, esto es aquí se hizo pues a base de quien ponía el dinero decidía el tipo de destino. Y yo te quería comentar que a Gabriel, Suecia, uno de los artículos que estamos leyendo, tiene hace poquito un mapa de paisajístico, ¿no? De identificación de las segundas residencias, y como está el problema de qué es una segunda residencia, de qué depende, qué se define. Ellos lograron ahora un mapa, bueno, identificar en qué lugar está aquellas residencias que son de más uso, por ejemplo, de todos los fines de semana, o las que se usan solo durante un mes en el verano, o bueno, un poco caracterizarlas con eso, porque también es de interés para las administraciones, bueno, qué tipo de servicio público le brindo a un turista que viene todos los fines de semana, o a otro que viene un mes, ¿no? Entonces, bueno, ellos avanzaron en eso. Ahora que está cerca ahí, Luis te contaba. No, sí, es lo que pasa. Es que o tienes datos o cruzas datos, es que si no, esto es, pues aquí ¿quién paga impuestos? Pues el que lo saben, y el que no lo sabe, pues no paga. Entonces, falta una digitalización de la administración. Yo entiendo que en los años 70, 80, 90, pues bueno, pero que en el año 2020 sigamos así, cuando hay una empresa como Airbnb que tiene acceso a todo, oiga, usted es el gobierno, dígale a Airbnb, vamos a sentarnos, toda esta información va a ser abierta, completamente anonimizada, pero esta información para que mis investigadores de mis universidades me digan cuál va a ser el mejor modelo de crecimiento futuro. Pero si no tenemos acceso, es que me cabreo mucho, lo siento, de estas cosas. No, vaya. Quiero meter dos cositas cortitas. Bien me conoce. Dos cositas cortitas. Uno que, Benjamín, te pasé por el chat un libro que no tiene nada que ver con el tema, en realidad, pero se llama El salto de papá, de Martín Sivak. Pero en ese libro, este muchacho cuenta cómo su padre, que fue una de las inmobiliarias pioneras en Punta del Este, que fue un banquero importante en Argentina, cómo se reunieron los inmobiliarios, los que tenían inmobiliarias en la calle Gorlero, en Punta del Este, y decidieron desarrollar Punta del Este de la manera que se desarrolló. Entonces, digo, te lo mandé, no sé si leíste el libro, pero vale la pena. El libro se llama El salto de papá. Es un libro que no tiene nada que ver con el turismo, Pero no es cierto. Lo que tú estás diciendo tiene mucho que ver con el turismo. Bueno, puede ser, tiene que ver. Pero digo, es un libro que vale la pena leer. Yo creo que ha ganado algunos premios, incluso porque como mejor libro del año, una cosa así, no me acuerdo, pero es un libro. ¿Por qué no lo pones en el chat para todos? Así todos lo vemos. Todos, sí. Gracias. Incluso si alguno lo quiere, yo lo tengo el libro, digamos. Ya, yo lo tengo en ebook, digo. Así que si alguno lo quiere, se lo manda, me escriben y se lo manda. Y ahora me olvidé de cuál era la segunda cosa que decía. Bueno, entonces le paso a la palabra a Miriam, que hace rato que estaba. Vamos a hacerlo corto, a las 12. Sí, yo quiero decir corto. Yo quiero decir que la residencia secundaria es un tema muy importante en Suiza porque hemos votado una ley que hay un tope, un porcentaje máximo que pueden tener las comunas de residencias secundarias. Y así que hubo que hacer el inventario de cada edificio, de cada hogar que había en las comunidades. Entonces se clasificó residencia secundaria, residencia principal, residencia secundaria y residencia secundaria afiliada principal. Quiere decir que es una residencia que alguien tiene, pero la alquila un estudiante, que no es, acá los BAI duran 40 años, 30 años, los contratos. Bueno, eso es lo que quería decir. Así que ese es un tema extremadamente importante para Suiza, porque empezó la guerra de Chiffonnier. No es mentira, yo no tengo tanto, y era porque se estaba desarrollando de manera totalmente irracional y estaban arruinando el paisaje. Así que Suiza, tenemos muchos, no sé si vale yo pienso que es un cierto nivel científico, pero hay muchos estudios hechos sobre
sobre la residencia secundaria. Vos no sabés cuál es la residencia, pero sabés exactamente el gobierno federal las contó. Y es a causa de esta ley. Claro, para darle motivo a esta ley. Gracias, chicos, muy interesante. Gracias. Miriam, disculpa. Miriam, ¿está ese trabajo, Miriam, está disponible como para leer el relevamiento que hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Sí, claro, sí. Está en francés, cómo lo hicieron, cuál fue la metodología y todo, está hecho, sí, además podés tener acceso. Yo hago expertise por el tribunal que me piden y siempre saco de ahí cuántas residencias secundarias hay, de cada comuna. Hay 2.222 comunas en Suiza. Es un trabajo impresionante. Te escribo para saber Sí, dame tu email porque ya te lo mandé. Yo tengo que mandarte otras cosas que me gustaría. Gracias. No, gracias a ustedes por la paciencia conmigo. Benjamín. Sí, una cosa, Luis. Tú mencionabas lo del gobierno y este tema de la segunda residencia. Yo creo que sí, que no cabe duda. En el Uruguay incluso está dentro del G9 vinculado a los temas de inclusión digital y gobierno digital, con todas las limitaciones que todavía tenemos, pero es un paso. Ahora, en esto hay un tema que para mí es determinante, y es cuál es el envolvimiento del sector de desarrolladores inmobiliarios interesados en el tema. Porque por décadas escuchamos decir a los inmobiliarios que el trabajo informal, los porteros, etcétera, 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 hace que el negocio de los alquileres, el 80% pase por fuera de las inmobiliarias formales. Ahora, si yo estoy en un negocio donde el 80% me pasa por afuera, tengo que reconocer que yo estoy afuera, no el negocio. Y justamente para sobrevivir no se ponen de acuerdo en sentarse a hacer eso que tú dices. Vamos a cruzar, vamos a ver cuál es la oferta que las inmobiliarias formalmente tenemos y de qué manera podemos efectivamente hacer estudios que nos ayuden en el negocio. Es un problema del negocio de los privados también. No es solo un problema de cruzar información a nivel público, ya sea en los distintos niveles de gobierno. Es la disposición de entender cuál es el negocio y cómo ha cambiado. Hace 5 años en el Uruguay había inmobiliarios que no sabían lo que era Airbnb y discutían que había informalismo. Por mencionar uno, ¿no? Porque Booking también hoy hace lo mismo y hay otras plataformas que también alquilan. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo que creo que no es solo un problema de cruzamiento de datos formales, aunque es imprescindible. La otra es probable que hayan propiedades y negocio inmobiliario que no quieran estar registrados porque son informales y son parte del problema. Pero esa ya es otra historia. Yo voy por la ley Pareto, el 20 que hace el 80. Entonces, vayamos, que los privados también se pongan de acuerdo que son parte del problema y de la solución. Pero el privado, evidentemente, no, Benjamín, el privado creo que o se les educa desde el principio de que esto que están haciendo está mal porque no pagan impuestos, o los persigues. Claro, o sea, tú tienes que tener una respuesta a nivel de Hacienda para decir, bueno, pues esta es la plataforma en la que ustedes se tienen que dar de alta. Si no lo van a hacer, pues no se preocupe usted que todos mis inspectores van a ir dando vueltas y aténganse a las consecuencias. Luis, hay secreto, en el Uruguay, lo estadístico tiene secreto. Ya. O sea, cuando la DGI, todo el mundo cree que atrás vienen para cobrar impuestos, es porque no deben de estar pagando seguramente, pero si todo, digamos, si hay transparencia de la información, tiene secreto. En el caso del turismo, el Ministerio de Turismo integra la estructura estadística del Uruguay con el secreto estadístico. Y sin embargo no se logra que den información. Yeah. Es más, por problemas de seguridad, se estableció un software, por lo cual la población flotante de los hoteles, de los alojamientos en principio, deberían estar conectados a ese software para en tiempo real poder levantar la información el Ministerio del Interior. Y tú no te imaginas la batalla que es eso, cuando ya eso hoy no es solo un problema de dato estadístico, sino que es un problema de seguridad. Sí, y no se logra. Es lo que, digamos,
Por eso creo que el sector privado tiene que asumir, tiene que entender de que depende su vida de esto. Lo otro está correcto y hay que hacerlo, no tengo ninguna duda. Desde la academia tengamos que hacer fuerza para que los profesionales del sector tengan muy claro cuáles son los efectos de este tipo de subeconomías. Sí, sí, o sea, también nuestra responsabilidad también tenemos que asumirla y trabajar, porque hay tela. Gracias, Benjamín, por tu comentario. No sé, Beatriz, si es bien cortita. Quería agregar simplemente de que el tema de segundas residencias se está utilizando en Punta del Este, o se intenta utilizar en Punta del Este para cambiar un poco el perfil del destino, que es fundamentalmente de sol y playa. Se intenta en estos momentos hacerle un perfil de ciudad universitaria, y se alquilan apartamentos durante el invierno a estudiantes de las distintas universidades. Y también había un proyecto que no sé en qué ha quedado, de transformarlo en un destino salud. En esos estamos. Por eso quiero resaltar lo relevante que es el estudio de ustedes. Muchas gracias. Todo lo que sea complementariedad de oferta, pues es maravilloso, y el sector apartamentístico tendrá que decir algo. Sí, es evidente. Gracias, Beatriz. Bueno, Luis, te agradezco mucho la presentación. Viste que tuvimos más de comentarios y discusión y enriquecimiento que de tu presentación al final, pero fue la que motivó todo. Y una pena no poder estar más veces porque voy hasta arriba siempre, Gabriel, tú sabes, o sea, pero que sabes te invitaremos seguramente para más adelante para que vengas. También a Perle, que nunca quiere aparecer, lo traemos. Es como Batman. Yo los dejo solo con dos anuncios, los dejo ahora. Entonces, uno, que seguiremos con el tema de segundas casas. El jueves 22 de julio tenemos al profesor Miletic del Instituto de Ciencias Sociales de Zagreb, de Croacia, que nos va a presentar un trabajo sobre la sostenibilidad social de las segundas casas para un estudio de caso de las comunidades locales en Croacia. Así que eso por un lado. Por otro lado, el jueves de la semana que viene vamos a hacer un seminario especial del GIDE a las 13 horas, donde estamos invitando al profesor Mauro Galegati, que es uno de los más importantes investigadores keynesianos de la economía italianos, es coautor de Stiglitz, de varios trabajos, y de Alan Kirman, por ejemplo, para quienes conocen, y nos va a presentar un libro que acaba de publicar se llama algo así como el mercado nos hace libres y otras mentiras del neoliberalismo, pero desde una perspectiva de los sistemas complejos, ¿sí? Así que los vamos a invitar, quienes quieran que les mandemos el link de ese seminario también, que va a ser el jueves de la semana que viene a las 13 horas. Estoy haciendo las gestiones para hacerlo en conjunto con la embajada italiana aquí en Montevideo, porque realmente es un personaje importante, digamos, Mauro. Y bueno, ¿y qué más? Nada más. La verdad que agradezco a todos la participación. Nos vemos el jueves de la semana que viene. Esperamos especialmente a los economistas. Pilar, te esperamos porque sí, estoy muy interesada, sí. A ver buenísimo. Si me el jueves de la semana que viene, aparte, va a exponer Martín Olivera un modelito sobre turismo y crecimiento. Así que perfecto. Para los que no son economistas va a ser un poquito pesado, pero para los economistas y los no, igual los queremos para que nos hagan los comentarios sobre eso. Un abrazo para todos. Le mando el libro, Benjamín, no lo encontré acá, pero te lo mando. ¿Sí? Y a los que quieran el libro de Spivak, me dicen, por favor. Chao. A ver, Chao, besos a todos. Chao, gracias. Un abrazo. Chao. Dame a Ana y los demás por allá.